Ahora, ¿qué fue lo que hizo la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud en el año 2005? Simplemente, a partir del conocimiento acumulado previo y usando enfoques teóricos concretos, hizo una representación un poco más clara que el esquema más simple de Dideriksen y de Margaret Whitehead habían planteado en términos de las posiciones sociales diferenciales. La Comisión de Determinantes Sociales de la Salud entonces distinguió dos tipos de determinantes de la salud. Unos los llamó determinantes estructurales y otros los llamó determinantes intermediarios. Siguió trabajando con las mismas categorías de vulnerabilidad y exposición diferencial que los ubicó en el marco de los determinantes intermediarios y explicó las disparidades y las inequidades en salud a partir de las relaciones entre los determinantes estructurales y los determinantes intermediarios, ambos conjuntos de determinantes de carácter social, que ubicó como determinantes estructurales el marco teórico de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud. Todos aquellos factores relacionados con la posición social de los individuos a través de la estructura social, de la jerarquía social, de la división en clases, condiciones de pertenencia étnica y de género. Todos estamos ubicados en uno u otro de esos espacios sociales. Y de ellos derivó los tipos de ocupaciones, los ingresos, los niveles educativos, que ubicó en una misma columna, por así decirlo, de determinantes estructurales. Pero, ¿a qué se debían esos determinantes estructurales? Esos determinantes de posición social o posición socioeconómica, señalaba la Comisión, son explicables por las relaciones de clase. Las relaciones de clase hacen que los recursos y la base económica que manejan las clases sean distintas. No es lo mismo si la clase es dominante a que la clase sea subordinada. Generalmente las relaciones económicas favorecen a las clases dominantes y no a las clases subordinadas. Los recursos que manejan, o el poder de dominio sobre los recursos materiales y espirituales de la sociedad son mayores para las élites, las clases dominantes, que las clases subordinadas. El segundo elemento que ubicó la Comisión fueron las relaciones de poder. Y cuando hablamos de relaciones de poder, hablamos de la influencia que un individuo o un grupo social tiene sobre otros, sobre el comportamiento, el dominio de la conducta de otros. Es decir, hablamos de relaciones de fuerza, expresables no simplemente en fuerza material, sino en dominio, a través de los medios de comunicación, a través del contenido de las políticas, etcétera, a través del manejo del Estado. Las relaciones de poder se expresan, como diría Michel Foucault, en todos los campos de la vida social, hasta en la vida familiar. De modo que cuando hablamos de relaciones de poder estamos hablando de factores estructurales de fondo de una sociedad que influyen en la posición social que ocupa cada persona. Además de esas relaciones de poder, las relaciones de prestigio o de honor, eso es muy del enfoque de Max Weber, muy weberiano, de la sociología weberiana. El prestigio influye en la posición social que tiene una persona en la sociedad, en los recursos económicos y de poder educativos, de saber que tiene una persona en la sociedad. Y obviamente otro elemento, otro proceso clave en esta explicación de la posición social son los procedimientos discriminatorios que puedan operar en el ordenamiento social. Me explico. Es factible que en razón de la pertenencia étnica un grupo social sea discriminado. Ser discriminado significa no tener las mismas oportunidades económicas, sociales y culturales que tienen los demás integrantes de la sociedad. En razón del género, las personas, no solo las mujeres, también pueden ser discriminadas. Puede pasar muy frecuentemente
con, por ejemplo, los grupos LGBT, o sea, con los homosexuales. De modo que el tema, por ejemplo, de la drogadicción podría no ser explicado simplemente como un tema de comportamiento individual de algunos individuos, sino de factores estructurales que determinan, dada los procesos de discriminación existentes en la sociedad, conductas, como conductas respuesta a esas circunstancias que pueden entrar a la persona en una situación, llevarla a una situación peor. Estos son elementos muy clave, pero la comisión también planteaba, y pues para algunos eso es un tema que perfila el contenido de la epidemiología social europea, que esos factores explicatorios de la posición social, de clase, de poder, de prestigio y de discriminación, a su vez son consecuencia del contexto social de la persona. Y ese contexto social tiene que ver, por un lado, con las relaciones de gobierno. Algunos llaman eso, en el marco de la Comisión, gobernanza, que no es simplemente gobernabilidad, son relaciones de gobierno que se extienden más allá de los aparatos institucionales y que tienen que ver con la participación, por ejemplo, de la sociedad civil. Pero también tiene que ver con el contenido de las políticas públicas, de las políticas sociales, particularmente de las políticas de salud educativas relacionadas con la alimentación, relacionadas con el bienestar material de las personas en materia de vivienda, acceso a alimentos, saneamiento, etc. Y también con las influencias culturales en la sociedad. Digamos, hasta ahí llega ese marco explicativo en lo que tiene que ver con los factores determinantes estructurales de la salud. Ahora, la comisión avanza en precisar que hay un conjunto de determinantes intermediarios que son consecuencia de la influencia de los determinantes sociales. Sí, estructurales. Si los determinantes sociales estructurales perfilan la posición social de los individuos, es decir, hacen que un individuo pertenezca a una clase u otra, a una etnia u otra, sea o no discriminada en la sociedad por su carácter étnico o de género, y como consecuencia de ello tenga un nivel de ingresos, tenga una cierta ocupación y no otra, que puede influir de una forma u otra en la salud, tenga un nivel educativo y no otro, esos factores de posición social hacen que unos grupos sean más o menos vulnerables, más o menos expuestos a riesgo.